Y en todo tiempo queremos, Señor, que la luz de tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduce, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, oh Dios. En Espíritu de Dios, llena nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser de ti, para que podamos gozarnos en la presencia del amado, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes son dirigentes. Uno tiene primero que decir la cosa, tiene que creérselo para que los demás le crean a uno. Si ustedes no dicen la cosa creyéndoselo, los demás no lo van a creer. Amén. Dios te sabe, María, Santa María, Madre de Dios. No, díganlo con ánimo, con gozo, ustedes ven que te lo viven, porque te vean que los demás lo sigan a ustedes. Miren, el líder tiene que ser así. Miren, antes de pasar a una preguntita muy interesante que me hicieron, decía un sacerdote que en paz descanse, decía: nada sin oración y todo como fruto de la oración. Oiga, nada sin oración y todo como fruto de la oración. Aprendan, o sea, yo quiero en el nombre del Señor que más que lo que nosotros estamos viendo, una historia de salvación, que aprendamos a degustar de la palabra de Dios, a más que una formación, a tener una experiencia de Dios. Dios quiere tener experiencia con nosotros cada vez que estamos con Él, porque Dios es vida, y lo que nosotros necesitamos es la vida de Dios. Entonces nunca vean la cosa así que como formación, como una... No. Tratemos de cada instante que estamos en el Señor, vivirlo a plenitud. Que Dios tiene más para darnos que lo que nosotros necesitamos. Sí. Óigame bien. Hay uno como que abrieron los ojos. Oigan, yo les sugiero en adelante que no recen. Hagamos de ese rezo una oración, que es muy diferente. Lo que yo leo, aunque sea algo que yo lea, que yo se lo diga con el corazón al Señor, como un diálogo. Porque la oración, la definición clásica, corta de la oración es hablar con el Señor. Ese diálogo. Entonces, que sea intimidad con Dios, no sea la cosa mecánicamente, por hacerlo por cumplimiento, por salir del paso. No, que si usted le dice algo: Señor, yo aquí estoy, pero que tú seas de corazón. Ya esa fue tu oración. Pedro dijo muchas cosas cuando se estaba hundiendo. ¿Qué dijo Pedro? Porque que se va a hundir, no tiene mucho tiempo para decir muchas cosas. ¿Qué dijo Pedro? Sálvame. Señor, sálvame. Y ahí está Pedro. Ahí estaba Pedro, lo salvó el Señor. Y el centurión, ¿qué dijo? Señor, di una sola palabra. Una sola palabra. Es suficiente, una sola. Que todas las misas lo dicen. Entonces, Está más pegado. vivir la experiencia de la oración, o sea, en todo lo que hagamos, o sea, de la intimidad con el Señor. El apóstol San Pablo dice que necesitamos llenarnos una y otra vez del Espíritu Santo. Hay gente que sé que puso una oración en la mañana, ya no tiene que orar más. Ojalá que todo lo que te va a hacer, usted lo ponga en manos del Señor. Miren, me preguntaba ahorita, ¿cómo es tu nombre, hermano? Vidal. Que una pregunta muy curiosa, pues muy buena. Me dice, y ese hombre, dice, Jesús dijo, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Donde él entre, sigan. Ok. Y se dirá, ¿y ese hombre quién era? Hay algunos evangelistas que dicen, encontrarán a un fulano. ¿Quién es fulano? Nadie, no se sabe. Solamente sabe que es un hombre, pero no se saben los detalles. Señores, oiga, dice el apóstol San Juan, que si todo lo que el Señor dijo se hubiese escrito, no cupieran los libros en el mundo. Hay muchísimas cosas que quieran, pero agrega el apóstol y dice que lo que ahí está escrito es para que nosotros, creyendo, nos salvemos. Por eso yo siempre digo que aquí ni una coma sobra. Ni una coma de la que está ahí sobra. El Señor dijo muchísimas cosas, hay muchísimas cosas que pasaron que no las sabemos. Y como decíamos una palabra que dijimos ahorita, hay la mayoría de las cosas, oiga bien, lo poquito que nosotros tenemos, la cosita así insignificante, eso así insignificante para lo que hay, es un misterio.
es un misterio, la fe es un misterio. ¿Usted tiene fe? Dele gracias a Dios todos los días. ¿Usted le dan fe al Señor? ¿Le dan gracias al Señor por su fe? Denle gracias a Dios. ¿Usted sabía que la fe no se puede ir a Marque Barca a comprar, ni al CVS, nada de esa cosa? La fe es un don, regalo de Dios. Entonces todos los días darle gracias al Señor es por fe. Estamos en el número 7, empezamos a compartir. Vamos a entrar a un punto diferente. Usted va a ver que en cada uno de estos textos, de estos documentos, hay algo diferente que tiene que ver con la historia de la salvación. Biblia y tradición. Oiga, Biblia y tradición apostólica. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara íntegro y fuera transmitido a todas las edades, a todos los pueblos. Hay gente que dice, bueno, pero es que el pueblo de Israel es el pueblo escogido, que ese fue el pueblo que se dio, porque el Señor se cogió un pueblo. El Señor cogió un pueblo como modelo, como cogió un hombre a Abraham. Le dijo, ¿tú serás qué? De la promesa que le hizo Abraham, ¿cuál fue? Le dijo, mira, sal para allá afuera. ¿Cuándo fue que sucedió eso? Después que pasó la prueba, que pasó el examencito. ¿Se acuerdan del examencito que estábamos hablando? Sí. Del hijo. Por esa fidelidad tuya, sal para allá afuera. Mira, parece que era de noche, me imagino, ¿verdad que sí? Cuenta las estrellas, ¿puedes contar? Pues así será tu descendencia. O sea, ya Dios estaba prefigurando la salvación ¿de qué? De todos los hombres. Dios escogió un pueblo como modelo. Pero Dios, el plan de amor y salvación era salvar a todos los hombres. Por eso el apóstol dice el apóstol San Juan, porque el plan amoroso del Padre, oiga, el plan amoroso del Padre es que todos los hombres se salven. Sin excluir a nadie. Te dirá, sin excluir a nadie. Nosotros muchas veces discriminamos y excluimos. Hay veces que nosotros damos la sentencia. Hay gente que dice, ese está del infierno para allá. Hay gente que lo llevamos al infierno, lo metemos al infierno, sacamos. Sin embargo, Dios quiere que ese que todavía se salve. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un escogido de Dios? ¿Cómo le explico? Usted dice es como una dinámica que dice, dígalo como pueda. No. Usted dice que todos los hombres están llamados por Dios a salvarse. Pero entonces el escogido, todos somos escogidos. Bueno, escogido en este caso, cuando estamos hablando del pueblo de Israel, como para revelarse, un pueblo escogido quizás por la fidelidad de Abraham, por aquel hombre. ¿Usted me entiende? Dios se fija. Eso como, no todo el mundo predica la palabra, no todo el mundo canta bonito como cantan ustedes. Hay gente que quisiera... Yo recuerdo una vez, creo que fue en Oklahoma, yo vi en ese tiempo, en ese entonces, y se me acerca la muchacha, hay muchos años de eso, y me dice, ay, yo quisiera predicar como usted predica. Yo le dije, Dios mío, pero es increíble. Yo me he quedado mirándote, yo quisiera, yo anhelaría cantar como tú cantas. Una muchacha cantaba un coro lindísimo, pero una voz linda. Y tocó que nos estábamos hablando después y me dice eso, o sea, Dios escoge personas para lo que Él quiere. Como escogió a los profetas. No todos fueron escogidos profetas, al que Él le pareció. Y como reyes, como coge personas, ustedes ven personas que te dicen, esa persona tiene el don de eso. Que usted lo dice, que no tiene nada que decir, usted lo ve, que lo tienen. Como una persona que tiene el don de cantar o el don de los instrumentos, que cualquier cosa empieza a tocarle, saca música. Y hay otros que somos izquierdos con ese asunto. ¿No me entiende? Pero Dios escoge, Dios pone misiones, da Dios misiones, encomienda. Y así, se cogió como separar, escoger dentro de un grupo. Más o menos, por ahí va la cosa. Pero todos somos llamados. Todos somos llamados a la salvación. Oiga, todos somos llamados. La salvación es una invitación para todos los hombres. Ahora, como dice el mismo Señor, muchos son los llamados. Yo le diría, según partiendo desde el amor de Dios, yo me atrevería a decir, pocos son los que responden, porque Dios quisiera que todo el mundo, ¿verdad?, dijera que sí, fueran escogidos. Es la respuesta del hombre. Pero Dios ha creado al hombre con un libre albedrío tan grande, que nunca lo ha violentado, ni lo violentará.
Inclusive ya en la salvación, cuando sabe qué es lo que el hombre necesita, porque Dios sabe que Dios te creó a ti, a mí, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Ni siquiera para la salvación nos obliga a aceptarla. En el libro del Apocalipsis, que dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abre pronto, la voy a patear porque yo soy el dueño tuyo y me voy a meter a tu casa. Así que sigue, ¿verdad? ¿Cómo es? Explíquenme, me olvidó entonces. Díganlo ustedes. Si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaremos juntos. Yo con él y él conmigo. Ustedes me hacen meterme en otro, adelantarme. Yo le voy a hacer una pregunta, un detallito, no lo he pensado. Porque en la historia de la salvación es algo sencillo. Dios quería mostrarse sencillamente. Óigame bien. Por la mañana cuando usted desayuna, después que te desayuna, ¿qué te hace? Tú trabajas. Después que desayunas, ¿qué tú haces? ¿Te quedas en la casa, te acuestas otra vez? Sí, trabajo. ¿Te vas a trabajar? Hay que trabajar porque con el trabajo no come. Yo desayuno y me acuesto. Yo amanezco trabajando, yo desayuno y me acuesto. Bueno, lo normal cuando una persona después que desayuna, ¿qué hace? Se va de la casa, se va a trabajar, ¿no es así? En los pueblos nuestros, especialmente en los campos, la gente después que come, ¿qué hace? Una acostadita. La siestecita, ¿verdad? Pero por lo general, después de eso, ¿se va a qué? Si el campo, se va a trabajar otra vez. Y si él tiene que trabajar en la ciudad, ¿se va a qué? A trabajar otra vez, después del almuerzo, ¿verdad que sí? Ahora, por lo general, después de la cena, ¿qué hace la gente? Por lo general. Se baña, se pone en cariño, se pone a ver televisión, lo que sea, pero se queda en la casa por lo general, ¿verdad que sí? Dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios quiere entrar a tu vida para quedarse contigo. Dios no quiere salir de nuestras vidas, Dios quiere vivir en nosotros. Porque solamente si Dios vive en nosotros, hay vida en nosotros. Dios siempre quiere darnos la participación en nuestra salvación. Sí, por eso decía San Agustín eso, aquel que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Tú tienes que colaborar, decir que sí. Ahora, si tú dices que sí, si te dice que sí el Señor, ya tú sabes, maravillas. Seguimos, familia. ¿Alguna pregunta, otra preguntita? Bueno, entonces estábamos ahí. Voy a seguir. Dice, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y las palabras de Cristo, y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Los apóstoles transmitieron entonces lo que habían aprendido. O sea, estamos hablando que ellos también transmitieron ¿qué? Una tradición, lo que habían aprendido. Pablo lo pone más claro. San Pablo dice, yo quiero saber por qué yo estoy haciendo hincapié en esto. Porque hay algunos insensatos por ahí afuera que dicen que nosotros somos tradicionalistas y que no creen esa cosa de tradición y todas esas cosas. Eso es estupideces. El mismo Pablo dice con su propia palabra, dice, porque yo recibí esta tradición del Señor Jesús. Yo recibí esta tradición que el Señor Jesús, porque Pablo no vio a Jesús. Él no fue apóstol de Jesús ni conocía a Jesús. Hasta el encuentro, ¿entiende? Porque yo recibí esta tradición. O sea, él está hablando de una tradición que él heredó. Cuando nosotros estamos hablando hoy aquí, es algo que hemos heredado de nuestros primeros padres, que le llamamos los padres mayores. ¿Quiénes? Empezando desde Abraham y siguiendo hasta llegar a los apóstoles. Por eso estamos aquí hoy. Si esa gente no hubiese creído, nosotros estuviésemos aquí. Si Pablo no hubiese ido, por ejemplo, Santiago a España, por ejemplo, qué sé yo, que fue el que me acercó el Evangelio, por decir algo. O sea, la tradición. Ellos transmitieron lo que habían aprendido de los primeros padres. Jesucristo transmitió, cuando Jesucristo predicaba, ¿de qué predicaba? De lo que ellos conocían ya, que el Padre lo había dicho, ¿a través de quién? De los profetas. ¿Qué decíamos ahorita cuando Jesús llegó a la sinagoga? ¿Qué fue lo que leyó? Profeta Isaías, ¿qué dijo? Hoy se cumple en mí. O sea, él vivía eso mismo. O sea, yo he recibido esta tradición, dice el apóstol San Pablo. Entonces estoy aclarándole eso para que estén claros, sepa que nosotros no tenemos nada inventado. Todo ha sido lo que nosotros hemos recibido del mismo Señor, lo que la iglesia nos enseña. Seguimos. Ellos recibieron, le decían de palabra y iban y lo transmitían. Los apóstoles. Y entonces entra esta parte muy interesante aquí, oigan, que no quiero dejar de compartírsela.
que ellos aprendieron de las obras y palabras de Jesús y que el Espíritu Santo les enseñó. Señores, eso es muy interesante. O sea, que Jesús les enseñó, pero Jesús, ¿qué dice? De obras y palabras que Jesús les enseñó. Porque Jesucristo, lo que Él les decía a ellos, lo vivía con ellos. Todo lo que Jesucristo decía, lo vivían ahí. Todo. E inclusive, miren, todo lo que Él decía se cumplía. En Él, empezando por Él. En la última cena, ¿qué dice Jesús? Cuando le abre su corazón a ellos, a sus amigos. Yo a ustedes no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ustedes son mis amigos, porque todo lo que yo sé del Padre, se lo he transmitido a ustedes. El verdadero amigo, el verdadero amor es aquel que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, los llamó amigos. Oigan, ustedes son mis amigos. Y lo dejó ahí. ¿Y qué pasó después? Lo traicionaron. Al otro día, al mediodía, estaba dando la vida por sus amigos. O sea, todo lo que él decía, lo vivía. O sea, por eso dice, los apóstoles transmitieron lo que aprendieron de su maestro de obras y de palabras. Jesucristo predicaba, andaba diciendo, el Padre quiere libertarlo, pero también iba, ¿qué? Libertando a los cautivos, dice la palabra de Dios. Rompiendo las cadenas del diablo que tenían ellos, echando los demonios, pero también, ¿qué? Dándoles de comer. Por eso Cristo viene como la plenitud del hombre. El hombre tiene 3 características como ser humano. Está compuesto de 3 características: cuerpo, alma y espíritu. Jesucristo viene a la plenitud del hombre. Lo libera del espíritu, del alma, pero también la justicia social. Le da de comer. Y yo, mira, datale. Por aquí no hay ni un colmadito ni nada de eso por aquí. Mande a esa gente para que coman algo. Denle ustedes de comer. ¿Qué ustedes creen que pensaron los discípulos? Porque como alguien decía ahorita, es muy bien de leerlo de palabra, leerlo. Como que es muy fácil. 5.000. ¿Qué creen ustedes que pensaron eso? Todo le pasó por la cabeza. Y dije, pues verdad que el hombre, porque de la mañana entera todo el día hablando, el pobre ya está que le está patinando, le está yendo la guagua. Eso pensaron de todo. Una incredulidad. Como él le ve la incredulidad, ya no le deje que sigan hablando. Le dice, ¿qué tienen ustedes por ahí? Oigan, inclusive en la misma palabra se ve la desconfianza de ellos. Dice, por ahí hay un muchacho que tiene 5 panecillos y 2 pescaditos. Tráiganlo. Ya ustedes saben, ya lo demás es historia sagrada. O sea, Jesucristo viene, te ve a ti, pero el Señor no solamente te ve a ti en tus necesidades materiales, espiritual, todo tu plenitud. Dios ha venido a salvarte de todo. O sea, Dios nos salva de todo. O sea, no es un mero decir. Por eso insisto en esto. De obras y de palabras. Los apóstoles enseñan lo que aprendieron de su maestro. Y como punto clave ya, aquí y último que ustedes pueden ver ahí. Pero por la unción, el empuje ¿de quién? Del Espíritu Santo. Sin el cual ellos no pueden hacer nada. ¿Cuál es la insistencia de Jesús antes de irse al cielo? No se aparten de Jerusalén. Permanezcan en la ciudad. ¿Hasta qué? Hasta que sea revestido con el Espíritu Santo. Hasta que venga sobre ustedes el paráclito, el abogado, el defensor, de diferentes maneras. Es lo mismo. Que yo enviaré desde el Padre. La promesa de mi Padre, ya el Padre lo había prometido. Que yo enviaré desde el Padre el Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo no hay evangelizador, no hay apóstol, no hay predicador. Puede haber gente que hable bonito, o que diga teoría, o que diga cosas por ahí. Los políticos, usted puede ser un político, o una gente que tiene mucho conocimiento y puede ir y hablar muchas cosas. Ahora, que lleve el Espíritu Santo es diferente. Ahora, dice la palabra de Dios que la palabra sin la unción del Espíritu Santo es ineficaz. Hay otra palabrita. Es vacía, como algo así, vacía e ineficaz. Si no lleva el Espíritu, oiga, pues no solamente usted puede verlo. Si usted está caminando en el Señor, yo sé si a usted le ha pasado. Yo he visto predicadores que yo no he sentido la oficina del Espíritu Santo, que no me ha dicho nada su prédica. Pero personas que hablan bien,
que hablan bonito, y eso te le ha pasado, hermano, yo lo he visto, y yo lo he sentido. O sea, no todo aquel que te ve que dice, que predica, se necesita, porque nadie salva, nadie convierte. De que tú predica bonito, que eso que... Usted no convierte a nadie, quien convierte es el Señor. Es la palabra del Señor cuando va en la unción del Espíritu Santo. Por eso los discípulos, solamente con ellos pasar, ¿qué pasaba? La gente se sanaba, la gente se salvaba. Señores, pero Pedro, el famoso Pedro era un hombre, y ustedes han leído, que no tenía ninguna formación. Pedro que sabía era buen pescador, no se sabe más nada. ¿Y quién fue que dio el primer discurso en Pentecostés? Pedro. El famoso Pedro. Dicen los estudios profundos ahí, de esa gente, esos grandes estudiosos, que el día de Pentecostés se armó una discusión entre Pedro y Juan, porque ninguno quería empezar a hablar. Toda esa gente reunida había que hablarle. Y ninguno quería, estaban como tímidos los pobrecitos. Entonces decía, Pedro le decía a Juan, acuérdate que tú eres el discípulo amado, habla tú, ve, tú lo hizo qué. Y Juan decía, acuérdate que él dijo que tú eras la cabeza, que tú tenías que predicar, y no quería. Y yo imagino que Pedro se paró tembloroso, porque toda esa gente, una gente que es tosco para hablar. ¿Y qué dice la palabra, familia? Que ese día, oiga, lo que Pedro dice, ustedes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro lo que dice, israelitas, no es un discurso del otro mundo. Sepa toda la casa de Israel que ese Jesucristo que ustedes crucificaron es lo que está hablando de lo que acaba de pasar, del miedo que están saliendo de ese miedo ese día. Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor y Mesías para la gloria del Padre. Óigame bien, ese día dice la palabra que se convirtieron más de 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿fue Pedro? ¿La sabiduría de Pedro? No. Señores, fue el Espíritu de Dios quien convierte, quien salva, es el Señor. Por eso Jesús le insistía a ellos que necesitaban recibir la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo. Y esos son puntos clave, familia, que nosotros tenemos que entenderla, porque inclusive en una catequesis que nosotros estamos dando, en una formación, si no va en el Espíritu Santo, ustedes pueden verla solamente como cosa bonita la cosa. El que te diga aquí, diga, ay, qué bonito habla Julio. Mire, eso no lo va a salvar usted. Si usted se quedó solamente con lo bonito en el coco y usted no lo pone en práctica, usted está fastidiado. Usted vino a calentar el banco ahí nada más. O sea, por eso yo vivo pidiendo al Espíritu Santo. Tiene que pedirle al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que lo ponga en tu corazón. Y de verdad se quede como historia de salvación en tu vida. Y saque los efectos tú de que tiene la palabra tiene poder. Pero si va acompañada del Espíritu, con la acción del Espíritu, la palabra tiene poder. De hecho, dice el Señor, mi palabra es como ¿qué? Como un arma de doble filo. Nunca deja de hacer su obra. De otra manera lo dice por la vía del profeta. Es como la lluvia que cae a la tierra seca, empapa la tierra da su fruto, el campesino se alimenta. Dice el Señor, así es mi palabra. No vuelve a mí vacía. Pero tiene que encontrar ¿qué? Un corazón que la coja. Para que dé el 60, el 30, 60 o el 100. Cada quien sabrá lo que va a permitir, qué tierra quiere ser, ¿verdad? Vamos a seguir. Entonces, todo eso es parte de la historia de salvación, familia, con la que hay que caminar. Para que sea historia de salvación de mi vida. Que no se quede en el coco solamente como historia en el coco. Que eso no salva a nadie así. Los apóstoles van entonces en esas tres dimensiones. De ese punto ahí, lo que yo quiero que la iglesia quiere hacernos entender es eso. Toda la transmisión, como punto clave Jesucristo, pero ellos enseñaron la tradición que habían aprendido de su maestro, de palabra y de obra, pero por la fuerza, el impulso del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? Seguimos al otro entonces. La iglesia... Esto es muy interesante, familia, para que no se vayan a ser evangélicos después, o se vayan para una iglesia pentecostal que yo. Oiga, la iglesia depositaria e intérprete. La depositaria donde se deposita el tesoro es en la iglesia católica, la iglesia del Señor. Denme una cosa, aclárenme una cosa, porque a lo mejor yo lo leí mal. Cuando Jesucristo, que están por allá y caminando, y Jesucristo le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se recuerdan? Dice, bueno, uno dicen que tú eres ¿quién? Elías, que uno de los profetas que ha vuelto. Otros dicen que es Juan el Bautista que resucitó. Pero están hablando y diciendo. No.
Y Jesús viene con la gran pregunta, ¿y para ustedes quién soy yo? ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Tú no crees que Jesús nos hace esa pregunta a nosotros, por ejemplo? O sea, ¿quién soy yo? Ahora bien, viene donde yo quiero llegar. Y Pedro, ya ustedes saben, salta Pedro, pero esta vez no fue por el Pedro acelerado, sino que fue: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y Pedro, ya te saben lo que Jesús lo que le dice: eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre en el cielo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, por supuesto. Entonces Jesús sigue y le dice: y tú eres Cefás, Petros, piedra, y sobre esta piedra edificaré Mi iglesia. ¿cómo? Mi iglesia. No dice mis iglesias, No. dice mi iglesia, ¿verdad que sí? Sí. No dice mis iglesias. Hay gente que lo ha entendido mal. ¿Cree que Jesucristo dijo fue mis iglesias? Dijo mi iglesia, ¿verdad que sí? Una iglesia. Bueno, vamos a seguir solamente para que ustedes vean. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas cosas? ¿De dónde vienen las divisiones? Del enemigo, son parte de la estrategia del enemigo, familia. Dios no quiere que su pueblo esté así. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Que seamos su pueblo. Un solo rebaño y un solo pastor. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, vamos a seguir. La iglesia depositaria e intérprete. Dice: la tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la iglesia. Oiga, el depósito. La tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. O sea, como yo le decía ahorita, no es que la iglesia tiene que estar imaginándose y haciendo cosas melaganariamente. Primeramente, la iglesia tiene por cabeza ¿a quién? A Jesucristo. Y es dirigida, conducida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia se llama, como ya decimos, que es santa, católica y apostólica. ¿Por qué es santa? También nosotros la llamamos santa y pecadora. La iglesia la llamamos santa y pecadora. ¿Ustedes sabían eso? Santa y pecadora. ¿Por qué santa y pecadora? Se la fundó. Santa porque está dirigida, ¿por quién? Conducida por el Espíritu Santo. Y pecadora porque la formamos hombres y mujeres pecadores. Es un misterio, otro misterio. La iglesia es un misterio. La iglesia, misterio, pueblo de Dios. ¿Entiende? Entonces, todo este ministerio, toda este magisterio, vamos a decirlo así, es en función, en virtud de la persona de Cristo. Todo lo que la iglesia enseña es a partir de la persona de Cristo, en Jesucristo y por Jesucristo, guiado, conducido por el Espíritu Santo. Pero la iglesia es la depositoria, la que tiene el depósito de la fe, dado por Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Te recuerdas cuando el Señor le decía, te daré, cuando seguía ahí, sigue, cuando el Señor le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la llave del infierno, las llaves del Hades no podrán contra ella. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado. Y lo que desates aquí, también en el cielo quedará desatado. O sea, Dios le confiere ese poder a la iglesia a través de su cabeza, de su pastor. Lógicamente que Pedro hizo lo que tenía que hacer, su trabajo, ya, y se murió. Se fue, tenía que irse, no es así. Pedro se fue, y después de Pedro, ¿quién vino? Vino Lino, segundo papa, después de Lino. Y siguieron así, hasta que hoy estamos en ¿quién? ¿En Francisco? Francisco, ¿verdad que sí? Bendito sea Dios. O sea, la iglesia lleva la tradición como se le enseñó el Señor. Dice, pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Tiene que ver con lo que estamos hablando hace un momento. Todo parte desde la palabra de Dios. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino al servicio de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica
fielmente de este depósito de la fe, saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Amén. ¿Están aburridos? No. ¿Cansados? No, yo ¿Familia? ¿Eh? No, pero no de esto. Yo estoy cansado. Ah, ok. Bendito sea el Señor. Pero háganme alguna pregunta ahí, porque entonces se me va a cansar yo hablando tanto. Yo trato de ir así despacio para que ustedes vean, ustedes entiendan, por ejemplo, esto del magisterio de las tradiciones, porque hay mucha confusión en la gente que no tiene información, que no conoce la iglesia, para que ustedes estén claros en lo que ustedes creen, en su fe. Nadie, como decía el apóstol San Pablo, para ser libre nos ha libertado Cristo. Que nada ni nadie los esclavice otra vez, les engañe. Porque hay muchos engañadores. Pero eso es lo que dijo el Señor, que vendrán muchos lobos y se infiltrarán en medio del rebaño con piel de ovejas. Y hay que tener cuidado. Miren, vamos a continuar entonces. Aquí tengo que presentar un pequeño resumen de 3 documentos de la iglesia. Este documento es diferente al Dei Verbum. Este son los obispos reunidos en un pueblecito pequeño de México. ¿Quién ha ido a México de aquí? Bendito sea el Señor. El pueblecito se llama Puebla. Yo he estado en ese pueblecito en Puebla. Seco. Ahí. Un poco desértico esa cosa. Puebla se llama. Una vez aquí los obispos se reunieron, todos los obispos de América, para ver la realidad de la iglesia, junto con el Espíritu Santo, ver lo mejor que hay, cómo proporcionar medios para que la iglesia crezca y de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Estos 3 documentos, por ejemplo, este documento dice DP, significa documento de Puebla. En los 997, 998 y en el 1000, un pequeño resumen sobre lo que es la enseñanza de la iglesia. Oigan esto, dice, la educación ordenada y progresiva de la fe debe ser la acción prioritaria en América Latina. Concho, eso está tan interesante, lo voy a repetir otra vez. Dice, la educación ordenada, estoy hablando de la educación en la fe, familia. La educación ordenada y progresiva de la fe debe ser acción prioritaria en América Latina. Acción que lleve a un proceso de conversión y crecimiento permanente y progresivo de la fe. Y forme hombres comprometidos personalmente con Cristo, capaces de participación y conversión en el seno de la iglesia y entregados al servicio salvífico del mundo. Eso está bien profundo, familia. Wow. No sé si ustedes se dieron cuenta claramente aquí que está hablando de que el hombre hay que llevarlo primero, tiene que pasar por un proceso de ¿qué? De conversión. O sea, es imposible. ¿Usted cree que alguien puede cambiar a la sociedad cuando primero no ha cambiado él interiormente? Como Jesús diría, de lo que el corazón está lleno, va a hablar la boca. Cuando Jesús empezó su ministerio, el reino de Dios, Mateo 4:17, ¿qué dice? ¿Cómo Jesús empieza? Dice, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Dice, cambien su manera de pensar y de vivir. O sea, primero tiene que cambiar el hombre interiormente, lo que la iglesia está diciendo aquí, para que después puedan sus acciones cambiar. De acuerdo a cómo ese hombre haya cambiado, van a cambiar sus acciones. Oye, después que usted tiene la conversión con Jesucristo, ¿usted siguió actuando igual? ¿Haciendo las cosas como usted lo hacía? Jamás. Si hubo una conversión de verdad, usted no siguió haciendo las cosas iguales. No significa que usted dejó de hacer, de trabajar lo que está trabajando, usted dejó de vivir, de estudiar otra cosa, no. Que ya usted lo va a ver de otra manera diferente. Miren, yo recuerdo cuando yo tuve mi encuentro con Jesucristo, que me acuerdo como ahora, familia. Yo puedo decirle a ustedes que de joven estaba en la pastoral juvenil, allá. Ustedes son en Santo Domingo, allá, por ejemplo, el padre Luis Rosario, ese fue mi papá, esa fue mi escuela. Pastoral juvenil, los grupos de jóvenes y todas esas cosas. Pero así, por arriba, mucho conocimiento de Jesús y el compartir, la checha, ¿saben? Los jóvenes y la checha para allá, toda la cosa. Ahora, el encuentro vivo con Jesucristo es diferente. Yo recuerdo cuando yo tuve mi encuentro vivo con Jesucristo, yo no dejé de trabajar, yo seguí trabajando, yo seguí estudiando, pero ya mi modo de ver las cosas totalmente diferente. Óigame, totalmente diferente. Mi manera de comportarme en mi casa con mis hermanos, yo me acuerdo como ahora. Como ahora. No era de que porque yo quería de que aparentar, era que yo quería agradarle a Dios. Oiga, había un deseo en mi corazón de agradarle a Dios.
Miren, déjenme contarles esto que me pasó, como un testimonio a ustedes. Cuando yo salí de mi retiro, yo tuve un encuentro con Dios, miren, recuerdo como ahora, 10 de marzo del 86. Pasaron unos días. Yo recuerdo que yo y mi hermano que yo me le sigo peleamos mucho, porque nosotros somos 5 hermanos. Imagínense ustedes, donde hay mucho, son grandes la familia, hay mucho pleito la cosa, porque yo me le como lo suyo, usted me como lo mío, pero usted me entiende. Bueno, yo recuerdo que Entiendo eso. después que yo llegué, yo evité lo posible. Mi hermano empezó, fue como que era un espíritu del mal que tenía que condenado por hacerme caer. Y yo así, Dios mío. Y eso era así, cada rato me hacía cosas y cosas, hasta que un momento no aguanté más. Y nos dimos este embudo. Óigame bien, después que terminó el pleito de la cosa, yo digo como algo sencillo, yo estaba diciendo a ustedes, miren, yo recuerdo que yo me fui para el balcón de mi casa a llorar, pero a llorar de tristeza. Yo dije, Señor, ya te fallé, porque no pude contener. Pero ahí no se queda todo, o sea, uno se para, se levanta y no sigue. Pero es un buen signo para tú darte cuenta que ya Cristo está en tu corazón. Cuando hay conversión de verdad, tú no puedes ser igual. No es el mismo. No. Los discípulos no fueron, nunca. Los discípulos no fueron los mismos después de eso. Cuando hay conversión auténtica de verdad. Porque esa conversión tiene que seguir. Eso es lo que la iglesia busca. Eso es lo que aquí la iglesia está diciendo. Es si el evangelio de Jesucristo, si no ha llegado al hombre, no ha habido una conversión, no puede haber cambio. Por más cosas bonitas. Ustedes no ven, por ejemplo, en todos estos países, la historia, ¿qué es lo que vemos en la historia de estos países? Hombres que suben, que tú dices, bueno, este sí es verdad que va a hacer algo. Si este no hace nada, nada más que dure un año ahí, ya están corrompidos. Porque si el corazón no ha cambiado, no pueden cambiar las acciones del hombre. Y eso es lo que la iglesia nos está diciendo. Dios quiere venir a salvar al hombre en su totalidad, en todas las áreas. ¿Alguna pregunta está aquí, familia? Miren, oigan, ya estamos entrando un poquito más en la historia de nosotros. Ya estamos saliendo un poquito de esta introducción del Antiguo Testamento. Estamos aterrizando por aquí ya para el Nuevo Testamento. De estos documentos que son recientes ya no de la historia de aquellos tiempos, sino de la iglesia reciente. Este otro documento se llama, que dice EN, significa Evangelio Enunciante. El Evangelio Enunciante dice el anuncio del Evangelio. Ese documento sale como fruto de Vaticano II. Sabe que la iglesia antes de Vaticano II, o sea, estamos hablando del 65 para acá, 50 años, era totalmente diferente como caminaba. Entonces, este documento empieza ya a ver muchísimas realidades que hay en la iglesia. Cuando la iglesia se encuentra viviendo un periodo de mucha frialdad, donde mucha gente ha perdido la fe por muchos embates que han habido, muchos problemas que han habido. Y entonces, un papa famoso llamado Juan XXIII, no sé si te lo han oído mencionar, que llamaban el Papa Bueno, era gordito y chiquito y duró poco, pero era bien chistoso. Este hombre era muy humilde, bien sencillo. Y dice, lo que nosotros necesitamos es, ¿todo lo que necesita la iglesia? Que se repita el espectáculo de Pentecostés, dice él. Oye, ¿cuál fue el espectáculo de Pentecostés? Dice, ¿por qué espectáculo? ¿Qué es lo que decía el día de Pentecostés? ¿Qué es lo que decía la gente que estaba allá? Esta gente está borracha, tan loco. Un espectáculo, porque dice que lo oían hablar en su propia lengua, gente de diferentes dialectos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros necesitamos que se repita eso aquí, que el Espíritu Santo venga y remueva toda esta cosa. Dice, abra la ventana para que salga el polvo, para que el Espíritu Santo despolve todo esto. Oiga así. Y convoca un concilio, y ahí vienen todos los cambios que vienen. Y entonces empieza a surgir la idea de que se aterrice una nueva evangelización. ¿Qué decíamos ahorita? Que primero hay que evangelizar. Jesucristo es lo que dice, que hay que evangelizar y después catequizar. Yo le decía al hermano Julio, si es un curso de formación, uno de los requisitos es, por ejemplo, que tiene que ser una persona que haya tenido un encuentro con el Señor, para que pueda entender. O sea, primero tienes que encontrarte con el Señor, para que después quieras conocer a ese Señor. Jesucristo sí lo recomienda, vayan, evangelicen, y después ¿qué? Hagan discípulos. Jesucristo los llamó, ellos tuvieron el encuentro con el Señor, y después ¿qué? Se pasaron 3 años con Él recibiendo formación, caminando con Él. Entonces los diferentes encuentros de ellos, de diferentes maneras. A uno lo llevó su hermano, por ejemplo, Andrés llevó ¿a quién? A Jesús. Llevó a su hermano Pedro. Y así, y Natanael cuando se encontraron, y cuando lo llevan, creo que ¿cuál fue? A Juan o Andrés que llevó a Natanael. Cuando Natanael llega, y el Señor viene y le lee la vida ahí. Y el tipo se queda con los ojazos, que le dice, antes de que
de que estuviera debajo de la higuera, yo te vi, eres tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ahí mismo se fue con él, dijo, tú eres un profeta. Y ahí mismo se fue con él. De diferente manera, cada experiencia, pero primero hubo un encuentro con él. El famoso Leví era un pecador público, un cobrador de impuestos. Estaba en la mesa de los impuestos. Y Jesús fue y se encontró con él, se encontró con Jesús. Jesús fue y lo vio. Y después, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué pasó con Leví? El famoso Mateo. Lo siguió hasta el día de hoy, hasta que se murió. O sea, tiene que haber ese encuentro con Jesucristo. Eso es lo que dice la iglesia. Un inicio de una conversión. Pero no vayamos más lejos, vayamos a un ejemplo sencillo. Saqueo. Saqueo era un pecador público. Se encontró con el Señor y ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando estaban allá en la casa de Saqueo? ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, cambió, dio la mitad. Saqueo, todo el mundo comió otra cosa y Saqueo empieza a hablar. Y empieza diciendo, Señor, si he robado algo a alguien. Yo no sé por qué Saqueo empezó hablando así, porque ahí nadie estaba hablando de ladrón y de robo. Yo no sé por qué fue que empezó con el tema. Nadie estaba hablando de eso. Estaba todo el mundo comiendo. Viendo tranquilo. Si he robado, porque ni siquiera se está acusando, Gané el doble. yo le devolveré 4 veces más. Y de lo mío lo compartiré con los pobres. ¿Qué es lo que Jesucristo dice? No, eso hay que verlo, hay que revisarte, porque tú has robado mucho, y tú eres un delincuente, tú eres un ladrón, y tú estás, ¿eso qué? Tú has traicionado a tu pueblo, tú estás sirviendo a los romanos, que son unos invasores. ¿Tú no dices nada de eso? ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús responde, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es un descendiente de Abraham. El Hijo del Hombre no ha venido, ¿sino a qué? A salvar lo que se había perdido. Eso es lo que Dios quiere. O sea, para eso Dios ha enviado al Hijo. Por eso es la salvación de lo que Dios lo que quiere es salvar al hombre. No condenar al hombre, salvar al hombre. Eso es lo más importante que tengamos claro, empezando por nosotros. Porque Dios no puede salvar a otro a través de nosotros si primero nosotros no vivimos esa salvación. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, familia? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué significa EMN otra vez? Evangelii nunciandi. Dice el anuncio del evangelio. Es una palabra en latín, el anuncio del evangelio. Evangelii nunciandi. Es una encíclica. Una encíclica, De papá. Pablo VI. Sí. Que surge después con fruto del Vaticano II. Del Concilio Vaticano II. Dice esta encíclica, dice, óigame bien, la evangelización constituye la misión esencial de la iglesia, la gracia y la vocación de la iglesia, la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Y termina diciendo, la iglesia existe para evangelizar. O sea, si la iglesia no evangeliza, no tiene razón de existir. Oye, no se vaya demasiado lejos, porque hay gente que se va para Europa, para allá, o para Israel, toda la cosa. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es uno mismo. La iglesia es usted, soy yo, somos nosotros. O sea, si yo no evangelizo, si yo no llevo el evangelio de Jesucristo, si no soy testigo del evangelio de Jesucristo, no tengo razón de existir. O sea, un llamado personalmente, ¿verdad que sí? Es un llamado. La iglesia existe para evangelizar. Su vocación, y no estamos hablando de vocación con B larga, de boca grande, no, su vocación de deseo, de designio, de lo que, para lo que, la esencia suya, para lo que te ha sido creado. Te ha sido creado para vivir en Dios y traer a sus hermanos a Dios. La vocación de la iglesia. Algunos son llamados a sacerdote ministerial y otros no. Ahora, a la evangelización, a evangelizar, son llamados los sacerdotes, usted, yo, todo el mundo, todo el bautizado. ¿Está claro eso ahí, familia? La iglesia, somos la iglesia existe para evangelizar. Dice este documento, que el documento lo que quiere decir es que se haga, que hay que trabajar, que se haga hincapié en eso, que se haga conciencia de eso. ¿Tú estás levantando la mano? Bueno, sí, no, era lo que estaba un poquito moviéndome para atrás, como la conversión, que llevar a las personas que llevan una conversión. Entonces, subiendo los catequistas, los que le dan catequesis a los niños. Entonces ellos deben llevar a esos niños, suponiendo, a un encuentro con Dios antes de... Porque a veces los niños no quieren ir a la catequesis, por eso mismo, porque tal vez ellos sienten que es algo que lo que hace es que lo aburre. Lo aburren. Porque yo me acuerdo cuando yo hice la catequesis. Sí, sí. Por eso la iglesia está insistiendo en que se haga, por ejemplo, los niñitos así. De hecho, hay un programa de evangelización del cine
que tiene una catequesis de niños. Para niños. Para niños, especial, para llevarlo a qué? A Precioso. experimentar ese amor de Dios primeramente. O sea, el proceso es por etapas, pero lo llevan a experimentar ese amor de Dios. A no ver a Dios como que tienen que aprendérselo, sino a ver a Dios como su papá, como su padre, que lo mima. Pues una cosa maravillosa, hermano. O sea, y más serio todavía es aún cuando tú ves muchos catequistas que lo primero que no se han encontrado con Dios han sido ellos. Sí. Yo he visto una vieja dando catequesis que lo que son una vieja hecha boche como y toda la cosa, pero no tienen una experiencia viva de Dios, Jesucristo. Pero me dice usted, por eso que la iglesia quiere hacer conciencia de eso, de que a dónde es que hay que ir a atacar, cuál es el mal, que hemos estado haciendo la cosa como al revés. Eso es lo que la iglesia está diciendo, que tenemos que evangelizar y después ir a catequizar. Y también la importancia que después que la persona se encuentra con el Señor, tiene que seguir buscando de Dios. Tiene que haber un proceso de catequesis, una formación. Porque entonces no, se aprovecha el diablo. Señor, yo quiero que ustedes se lean. Léanse la parábola del sembrador en Lucas 8, pero ustedes se la van a leer y van a leer la explicación de la parábola detenidamente, porque está bien que lo explica. O sea que un peligro es recibir el mensaje, pero no seguir en el Señor, no seguir en práctica. Viene ¿qué? El diablo y se lo quita del corazón. O sea, hay que ser astuto con eso. Entonces, vuelvo y repito, el proceso de conversión de la persona, inclusive para nosotros, cada quien tiene su proceso personal. Porque la conversión empieza un día, pero tiene que seguir con un proceso permanente. Si usted cree que usted llegó ya, usted se equivocó. No hemos llegado. La conversión tiene que ser diaria. Cada vez que a la luz del Espíritu Santo usted encuentra algo que usted dice, porque si usted camina en el Espíritu de Dios, usted constantemente se va a encontrar con cosas que usted sabe que no le agradan a Dios. El Espíritu se la va a mostrar. Mira, tú no puedes seguir con eso. Entonces ahí que hay que ir cambiando, ahí decir, Señor, ayúdame, y ir dejando, y ese proceso. ¿Quién fue que levantó la mano? ¿Tú querías decir algo, otra cosa más? Oh. Bueno, lo único que yo veo que él está o que no le gusta la fiesta. Él nunca le gusta la fiesta, pero si a él, si a él lo invitan, él no, como que él se aleja. Bueno. Entonces yo como que puedo ayudarlo en eso. La primera ayuda que tiene que dar es dándole testimonio de que Jesucristo vive en ti, de que tú eres feliz porque Dios está en tu corazón. Sí. Y después en el momento, el Señor te va a ir poniendo palabras en el momento adecuado. No hay fórmula para ayudar a las personas. Sí, Primero tu testimonio de vida. Sí. 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 Vamos a seguir, familia. Vamos a estar este último punto y lo vamos a dejar aquí. Vamos a este último puntito y lo vamos a dejar ahí. Los demás temas en adelante no van a ser tan largos. Lo que pasa es que yo he querido ser bastante claro con ustedes en lo que es la introducción. En los demás temas que son los temas del querisma. De mi parte, hágalo así siempre. Está bien, bendito sea Dios. No, el Señor nos va a iluminar. Cuando haya algo que haya la necesidad de explicarlo, que lo importante es, a mí no me interesa ir a la carrera. Yo sí tenemos que terminar hoy la clase aquí en 2 puntos, lo dejo en 2 puntos, pero que se den bien dados. Lo que uno hace hacerlo bien hecho, ¿no? Entonces, por eso yo siempre estoy preguntando, si tienen alguna pregunta, háganla para que nos vayamos claros. Este número del documento de Puebla también, el DP, dice, la evangelización dará prioridad a la proclamación de la buena nueva, a la catequesis bíblica y a la celebración litúrgica. ¿Cuál es el orden que está? ¿Da prioridad a qué? A la catequesis y después la evangelización. A la proclamación, a la evangelización y después dice a la catequesis. ¿Y después qué? Vivir la liturgia. O sea, yo no puedo celebrar, vivir la Eucaristía a plenitud si primero yo no me he encontrado con el Señor, porque yo no voy a valorar. La celebración eucarística es una celebración. Oiga, es una celebración. Allí vamos para gozárnosla, para celebrar. Allí no es catequesis ni mucho menos, es para gozarnos, es una celebración. Por eso se llama celebración de la acción de gracias. Es a darle gracias al Señor que vamos. Eucaristía significa acción de gracias. Es a darle gracias a Dios, celebrarnos, gozarnos como pueblo de Dios. Entonces, tiene que venir un proceso. Primero el encuentro con el Señor, formarme, conocer a ese Señor, y entonces para poder valorar, todo va como un proceso. Es lo que la iglesia está sugiriendo, como debemos empezar a trabajar, ir mirando, proyectarnos nosotros mismos para ayudar a otros. Miren, créanme familia, que si ustedes están aquí, Dios no se equivoca. Usted y yo nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Si usted está aquí, un plan tiene el Señor con usted. Ojalá que nosotros no dejemos que se entorpezca el plan del Señor, que nosotros seamos canales para que el plan que Dios tiene a través de nosotros se lleve a cabo. Y Dios quiere
Dios ama a su pueblo, familia. Dios ama a su pueblo. Dios es celoso con su pueblo. Celoso. Y bienaventurado aquel que Dios lo llama a que sea su colaborador. Créanme, bienaventurado. Ahora no lo entendemos mucho. Usted nada más lo puede ir y decir, caramba, usted lo va a entender cuando esté en el cielo. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que fueron instrumento de salvación para otro, aquellos que fueron guías para otro de salvación, dice, brillarán como luceros en el cielo. Dice el libro de Daniel, profeta Daniel. Es un privilegio, no lo merecemos, pero al Señor le ha parecido bien y alabamos y bendecimos su nombre, ¿verdad? Por eso yo le digo con todo mi corazón, se lo digo en nombre del Señor, valoren lo que Dios les da. Dios no siempre estamos contando la oportunidad como Dios nos está formando. Valórenlo, que Dios sabe lo que hace. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, familia, pónganse de pie. Venimos a un encuentro con un amigo. Venimos a un lugar a reconfortarnos. Vamos a cantar. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más